Hola, estamos de regreso. Quiero hablar de un tema bien interesante y vamos a hacerlo en una presentación completa, una presentación especial, porque vamos a hablar de lo que son los crossovers en las series de televisión. Porque ustedes lo han visto, les ha pasado, están viendo una serie y de repente aparece un personaje que es de otra serie. Entonces son esos momentos en que los mundos chocan, esos universos impactan y son momentos épicos. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Y entonces vamos a contarles algunos de esos crossovers más increíbles entre las series. Vamos a hablar de un poco de cómo los guionistas y cómo las producciones han logrado unificar y combinar estos personajes con tanta precisión y calidad. Por supuesto, vamos a mencionar algunos ejemplos y lo vamos a hacer con todo lo que establece y todo lo que corresponde a nuestro canal de todo como en botica. Entonces vamos a hablar de los crossovers épicos y cómo esos mundos chocan, de todo como en botica. Corre la intro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sé bienvenido a esta aventura, a este canal y al video de hoy. Ahora sí, señoras, señores, a lo que vinimos. Zombie Apocalypse. Como siempre, lo primero que queda preguntarse qué son los crossovers, sobre todo en las series, y cómo funcionan. Esa es una excelente pregunta. Vamos a ello, vamos con calma. Los crossovers en las series son esos episodios especiales o eventos incluso de varios episodios donde personajes de distintas series se van a encontrar y van a colaborar en una misma historia. Lo hemos visto en muchas franquicias y series conocidas, incluso mezclas de universos bien dispares. Y eso por supuesto genera mucha expectativa entre los fanáticos, entre los conocedores de las series y da la oportunidad de explorar unas nuevas dinámicas, unas nuevas tramas y por supuesto dar a conocer nuevas franquicias de esas series. Esa es una historia de origen brutal. Este concepto del crossover lo ha sido utilizado muchas veces en muchas industrias del entretenimiento. Lo hemos visto en las películas, en los cómics y por supuesto nos estamos enfocando en la televisión. Déjenme saber en los comentarios si quieren conocer cuáles han sido los crossovers más interesantes del cine. ¿Está claro? ¡Sí, mi sargento! Por supuesto, tenemos dos ejemplos bastante importantes, bastante conocidos, pero vamos a esperar que ustedes lo comenten por acá. Bien pensado, Woody. Entonces, cuando hablamos del crossover, es buscar atraer a los seguidores de ambas series, cuando hablamos de series distintas, o darle el conocimiento a los seguidores de una franquicia, de esa franquicia que se está generando, que se está presentando. Entonces, claro, también vamos a tener publicidad, vamos a tener un aumento en la expectativa, en el hype del público, especialmente si esta serie, si este evento sirve como lanzamiento para una de las series involucradas, lo que habíamos dicho. Entonces, por supuesto, hay que planificar eso y muchas veces eso se hace con tiempo. Por eso muchas veces los crossovers que vemos son de franquicias que están bajo el mismo ámbito de producción. Ya vamos a mencionar algunos ejemplos, lo vamos a mencionar un poco más adelante. Tenías que decirlo. Entonces, como decimos, son eventos que van a generar mucha expectativa, van al público y por supuesto van a dar esas oportunidades creativas para explorar las dinámicas narrativas, como los ejemplos que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles ejemplos, cuáles crossover, cuáles series han hecho esos crossovers? Lo averiguaremos. Uno de los mejores ejemplos que podemos mencionar es el Arrowverso. Sabemos que el canal CW, que es el canal Warner, tiene la franquicia de las series de DC y ha hecho siempre esas
esos encuentros, crossovers entre sus diversos personajes: Arrow, The Flash, Supergirl, Batgirl, las leyendas del mañana, y han hecho esos crossovers. Pero uno de los más épicos fue un evento de 5 episodios hablando o mencionando la crisis en Tierras Infinitas. Se le dio muchísima publicidad porque esos personajes, por supuesto, eran mencionados y son característicos de este evento de la crisis en Tierras Infinitas. Es un evento de los cómics de los años 60 que sirvió como un reinicio absoluto de lo que fue el universo DC, un universo que se había expandido en múltiples tierras. Ellos lo llaman las tierras y las identifican. Y Crisis en Tierra Infinita lo que hacía era de alguna manera resetear y establecer, bueno, esta es la única tierra que va a existir a partir de ahora en adelante para poder crear nuevos elementos. Esa es una historia de origen brutal. Y en el Arrowverse, ese evento especial de 5 episodios, por aquí estamos viendo algunas imágenes bien interesantes. Por supuesto, nos dejaron momentos épicos, cameos impensados, los personajes cómo interactuaron y por supuesto este evento de DC que fue sumamente popular y sumamente documentado y conversado, y se han hecho debates y todo esto. Ya había dicho que esto era posible. Otro crossover muy conocido fue el de la serie de los Simpsons con Padre de Familia o Family Guy, donde las familias, por supuesto, Griffith y Simpson se encontraron, y por supuesto con un montón de referencias y con una cuestión que fue largamente esperada por los fanáticos de ambas series animadas. Yo me confieso que no soy muy aficionado de ella, y sabemos que los Simpsons han hecho, o en los Simpsons se han hecho cameos por montones y mucho más desde que son parte de la gran familia Disney gracias a la compra de Fox. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar los diversos crossovers que se han desarrollado entre las diversas franquicias de CSI, Escena del Crimen, como quieran llamarlo. Todos sabemos la premisa de esta serie: el grupo de investigadores de escenas de crimen que pues, existen en varias partes. Ese primer encuentro de las franquicias fue en la segunda temporada de CSI, cuando se presenta como piloto de CSI Miami. Ese capítulo se llamó Cross Jurisdictions, o Cruce de Jurisdicciones. Esa es una historia de origen brutal. En la segunda temporada de CSI Miami se presenta también un evento crossover para presentar el equipo de Nueva York. En este caso se llamaba Entre Miami y Nueva York sin escalas. Ese fue el episodio de la segunda temporada, el episodio 23 de CSI Miami, y el episodio piloto pues de CSI Nueva York. Vaya, eso explica muchas cosas. Luego se hizo otra vez un encuentro entre CSI Miami y CSI Nueva York en una historia de 2 partes. Ahí sí comienzan los crossovers de 2 capítulos. En este caso, el primero fue en CSI Miami. El capítulo se llamaba Fall on a Flight. Y el siguiente, la segunda parte, se presentó en Nueva York, la cacería en Manhattan Manhunt, que fue el episodio 7, pero de la segunda temporada de Nueva York. Recordemos que CSI original, 2 temporadas después comenzó CSI Miami y 2 temporadas después CSI Nueva York. No encuentro fallas en su lógica. Otro crossover interesante que hizo CSI junto a Without a Trace. Ese episodio crossover de 2 capítulos. El primero inició en CSI. El capítulo se denominó Who and What.
O sea, quién y qué. Y luego Sin Rastro, Without Trace, ese segundo capítulo se llamó Where and Why. O sea, dónde y por qué. Esa es una excelente pregunta. Y luego el gran boom el triple crossover entre Nueva York, Miami y CSI. Comenzó en Miami con Bon Voyage, luego pasó a Nueva York en el Hammer Down, el capítulo llamado Hammer Down, y finalmente el capítulo The Lost Girls de CSI. Esa ya era la temporada donde estaba Lauren Fishburne como jefe del laboratorio de Las Vegas. Y es una trilogía bien interesante de ver ese triple crossover. ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! Pero recordemos que CSI tiene una cuarta franquicia, que es CSI Cyber. Esa franquicia se presentó en el episodio número 21 de la 14ª temporada de CSI con el nombre de Kitty. Este capítulo presentó a CSI Cyber, un capítulo que dio paso a esta franquicia de poca duración, pero que tenía que ver con crímenes cibernéticos y que por supuesto de alguna manera se salió un poco del contexto original de CSI por las nuevas tecnologías. Estaba muy interesante, me gustó muchísimo esa serie. Y de paso, Patricia Arquette, tremenda, extraordinaria actriz. ¿Ok? ¿Está claro? ¡Sí, mi sargento! Vamos rápido con otro ejemplo muy interesante. NCIS o NCIS, Criminología Naval. Una serie que tiene esa particularidad de presentar a sus franquicias herederas. Primero fue con CSI Los Ángeles en la 6ª temporada. Luego en la 11ª temporada presentaron a NCIS New Orleans. Y luego han hecho colaboraciones entre una y otra franquicia. Con la que no se hizo la presentación en forma de crossover fue con NCIS Hawaii. ¿Perdón? Esta serie inició directamente su presentación, pero sí se ha hecho el evento crossover, el NCIS Verse, entre NCIS Los Ángeles y NCIS Hawaii. Entonces estos ejemplos nos permiten entender cómo los crossovers pueden emocionar a los fanáticos al permitirlos ver sus personajes favoritos, interactuar, de repente salir un poco de su zona de confort, de esa particularidad. Por ejemplo, ver el equipo de NCIS Los Ángeles interactuando con Hawaii 5-0 antes de que comenzara la franquicia de NCIS Hawaii. Y estos eventos permiten disfrutar esas historias únicas que no las vamos a encontrar todo el tiempo, no son tan fáciles de encontrar. Y porque son tan populares estos crossovers, por supuesto, son importantes y son atractivos para el público porque permiten expandir el universo narrativo de las series que están presentes. Los espectadores se emocionan viendo cómo interactúan y cómo se relacionan los personajes. Y por supuesto también las especulaciones, quiénes van a salir, qué va a pasar en los eventos y por supuesto todo el cúmulo de filtraciones, de noticias y como ahora todo siempre los insiders están pasando información que muchas veces puede ser real, puede ser que no lo sea. Entonces eso por supuesto llama mucho la atención al público. ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! También la promoción que se le da a la combinación de las series. Desde el punto de vista económico podemos decir que van a ser rentables porque van a permitir conectar con esos personajes icónicos, los universos que ya están establecidos. Entonces pueden crear ese evento masivo que después puedes llevarlo al cine, como por ejemplo pasa con el universo cinematográfico de Marvel. En la actualidad se está trabajando esa relación entre series y películas, y cuando vengan las grandes producciones tipo Kang Dynasty o Secret Wars,
que ya se ha establecido esa saga, pues por supuesto va a ser más atractiva para el público. ¡Eso sí que es otra onda! Por supuesto, ahí vamos a tener que hablar un poco también de lo que está pasando con Marvel. Déjenmelo saber en los comentarios si les interesa conocer mi opinión con respecto a Marvel. ¿Qué está pasando? Hay que hacer retroreseñas de las películas que han estado saliendo hasta ahora. ¿Ok? Cuidado con eso. No me des esperanza. Es bueno mencionar que no todos los crossovers son exitosos. ¿Perdón? Hay que garantizar la calidad del producto, porque eso garantiza el éxito económico y de la promoción. Hay exigencia del fanático. El fanático exige y espera que estos encuentros tengan la calidad, cultiven el hype, cultiven la expectativa. Entonces, por supuesto, hay que mantener a los personajes en su contexto personal, no cambiarle el carácter del personaje, no sacarlo de su contexto, y por supuesto también la historia que sea original. Esta información vale millones. Entonces, podemos decir que esa es la premisa de lo que son los crossovers dentro de la producción televisiva. Sobre todo en este mundo de series, de ahora mucho lo que es las plataformas de streaming. Entonces hay esa necesidad de conectar a los personajes, algo que están buscando se va haciendo cuando de repente comienzan a aparecer personajes, a hacer cameos y hacer ese tipo de cosas, pero ya que en este caso con capítulos específicos. Libera tu mente. La planificación es fundamental para establecer y para crear una coordinación adecuada entre el equipo de creativos, los estudios de producción, los actores, por supuesto, porque hay que generar una agenda de trabajo, hay que generar un guión, un script, un desarrollo coherente de la historia, y que haya una promoción efectiva de este evento, de este crossover. Por ejemplo, casi desde el inicio de la temporada se había venido anunciando la crisis en Tierra Infinita, que me acuerdo yo que lo comentaron, que la cúspide de la temporada, de las distintas series que estaban generándose en el Arrowverso, iba a llevar a la crisis en Tierra Infinita. Y así ya se ocurrió, y fue un evento de 5 capítulos realmente extraordinario. Felicidades, eres un profeta. Déjenme saber en los comentarios si quieren una retroreseña específica de la crisis en Tierra Infinita, para saber. Y por supuesto los invito a que opinen, a que me indiquen qué quieren escuchar, qué quieren saber. Vamos a hacer mucho más trabajo interesante y vamos a tener material de lujo para que ustedes puedan comentar acá de todo como en Botica y podemos interactuar. Recuerden que estamos muy activos con el delivery y la Botica. Estamos dejando bastante material por allí sobre temas rápidos de comentar, de conversar, y por las redes sociales también estamos bastante activos. Por aquí estoy dejando los enlaces en la descripción del video para que me acompañen en esta aventura. Por supuesto, contando con su atención, con su suscripción, con sus likes, con todo lo que ustedes saben que hay que hacer para que el canal crezca y se haga frondoso y generoso. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Cuídense, pórtense bien, saludos, éxitos.